Bueno, hemos llegado al fin de este video. Por supuesto, me dio una manito de gato, me recogí el cabello, no me lo he secado, sino que me lo recogí de temprano y me saqué este flequillo para que ustedes vean cómo me queda el corte que me hice. Eso sí, como les digo, este es el mayor estilizado que hice. Me agarré temprano el moño completo. Tengo me hice un moñito por aquí y este moño por acá. Ya se me está viendo la raíz. Eso lo arreglaremos en otro video. Ya veremos si se puede arreglar o lo dejamos así. Vamos a ver, porque ustedes saben que yo por 6 años viví con las canas y me fue maravilloso, pero quise cambiar. Creo que es importante que la gente se dé el derecho de cambiar si quiere cambiar en lo que sea. A lo mejor me las dejo, a lo mejor no sé. Vamos a ver qué pasa. No aseguro nada, no sé. Cómo vaya viniendo, vamos viendo. Y bueno, voy a soltarme el cabello para que ustedes vean. Me voy a poner los lentes porque estoy cieguita. Entonces, para que ustedes vean cómo me ha quedado el corte de cabello. Obviamente, como les digo, está sin estilizar. No me lo he estilizado nada. Y así me ha quedado. Es este corte que, por lo demás, me parece que a uno como que le saca un poquito las patas del barro, como decimos en mi país. Así me ha quedado por detrás. A mí me gusta mucho usar este moño, porque este moño, yo cuando me lo hago, si por ejemplo no me arreglo el pelo, a mí me gusta hacerme mucho moño. Entonces, este largo de cabello a mí me parece que es muy bueno. Porque con estas donas, ¿verdad? Que yo las tengo desde hace tiempo, ya las mostré en otro video cuando usaba las canas solamente. A mí me ayudan muchísimo porque, por ejemplo, si no me quiero hacer nada en el pelo, entonces yo lo que hago es que me hago un moño como este que yo tenía, ¿verdad? Todavía a mí me sale 1, 2 moños porque no lo tengo tan largo. Pero hay donas de varios tamaños. Entonces lo que hago es que me hago la cola así, de esta manera. Me pongo mi dona. Así. Me puedo poner una aquí abajo también para que no se me vea. De hecho me puse una abajo. Lo que pasa es que para fines de que ustedes vean, ¿verdad? No les estoy diciendo qué hacer. Simplemente les digo lo que yo hago, ¿ok? Y entonces cuando ya pasó el tiempo, cuando ya pasa la hora que ya el cabello se amolda, entonces pasa exactamente esto. Me queda el cabello con bastante volumen. Me puedo poner un seruncito. Me puedo poner hasta laca por si voy a salir. Porque por más que sea, pues el cabello a lo mejor puede agarrar un poquito de frizz. Pero así me queda el cabello. Entonces, el corte que me hice es un corte como les mencioné, un corte de 90 grados. Y así despunto mi cabello. Y bueno, espero que les haya gustado. Y gracias por llegar hasta aquí. Coméntame algo bonito con respecto a este video. Dame un like y te espero hasta una próxima oportunidad. Bye bye.